Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Saludando a todos los hermanos que están desde otros países, ¿no? Estábamos viendo el listado de hermanos que se han inscrito y había de Panamá, Guatemala, Bolivia, Argentina, Paraguay y obviamente Bolivia. ¿Ya? Así que un saludo para cada uno de ustedes, un saludo fraternal. A pesar de que todos hablamos el mismo idioma, a veces nos caracterizamos por tener vocabularios distintos y palabras diferentes. Así que trataremos de tener un vocabulario más estándar y si en algún momento usted no me entiende alguna palabra, pueda levantar ahí su manito, su dedo y nos lo hace saber para poder corregir. Así que, no sé, iniciamos, Lisette. Vamos a compartir pantalla. Me confirmen ahí cuando se vea. Vamos a mover esto hacia arriba. Sí, se ve pantalla y vamos completa. A compartir ahora pantalla completa. Ok, los títeres, un recurso de enseñanza. Estamos en el módulo número 2. Mi esposa anunció algunos cambios, pero eso lo vamos a ir a medida de... vamos a mandarlo por escrito mejor para no confundirnos tanto aquí por interno. Así que la idea es hacer unos cambios que sean más adecuados, ¿ya? Porque se mandó un programa y bueno, siempre los programas tienen una flexibilidad en relación a lo que es más pertinente. Ya, estamos con el módulo 2 y hoy día vamos a hablar con respecto a lo que los hermanos ya estaban de alguna manera manifestando en lo que estábamos leyendo ahí de qué es lo que esperan con respecto al taller de títeres, ¿ya? Y esperemos de que, como decía mi esposa, una participación de todos cuando se den los espacios, ¿ya? Lo que vamos a aprender el día de hoy, si bien es cierto, es un tema más técnico y luego queremos pasar a hacer práctica esto, porque justamente uno aprende más haciendo que escuchando o realizando. Es la idea hacerlo en conjunto, todo junto y uno aprende mejor. Los títeres en la enseñanza bíblica y el evangelismo como una herramienta. Bueno, es importante saber de que los títeres no es el fin último, sino es una herramienta. Es decir, es un método didáctico que permite hacer transformaciones poderosas en lo que nosotros lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Con las personas, sobre todo con las personas que están no siendo alcanzadas, y sobre todo niños, jóvenes y adultos. Entonces es importante que no simplemente nació para entretener, como, vamos a ver esto hacia abajo porque molesta un poquito, y que si bien es cierto nacieron para divertir y entretener, el día de hoy también es una poderosa herramienta para poder enseñar, ¿ya? Y obviamente lo que queremos enseñar tiene que ver con la escritura. Desde allí es la importancia de manejar este recurso, no solamente los títeres, sino también cualquier recurso que en algún momento usted estime conveniente, que pueda ser creativo y que esté inspirado por Dios. Sobre todo eso, si está inspirado por Dios, hay que seguir adelante con ello, ¿ya? Recordemos que Jesús, nuestro Señor, él usaba las parábolas, que en ese entonces era un recurso didáctico muy potente. La gente lo escuchaba porque era un buen contador de historias. Y obviamente esas historias estaban inspiradas por Dios y obviamente por su Padre para poder provocar cambios, ¿ya? ¿Qué es la didáctica? Como soy profesor, de alguna manera quiero darle el peso que corresponde a la enseñanza cristiana, porque a veces quizás nosotros llegamos a ser maestros de escuela dominical, tenemos todo el empeño, la motivación, en sus iglesias tienen la confianza en que usted puede apoyar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo o nos desmerecemos un poco. Entonces la didáctica, obviamente dentro de la escuela dominical es importante que nosotros manejemos a lo menos el término. Entonces la didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar un aprendizaje auténtico y significativo. Y bueno, en la imagen ahí tenemos diferentes acciones
y actividades que de alguna manera nos ayudan a que lo que nosotros queremos enseñar, lo que nosotros queremos plasmar, en este caso en nuestros niños, en nuestros jóvenes y adultos, obviamente esperamos de que sea un aprendizaje bíblico y que sea significativo, que sea auténtico y que transforme la vida de ellos, sobre todo. Vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿ya? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Acá tenemos la primera parte, un recurso. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Ese es el recurso. Por eso en el primer módulo mi esposa tocaba con respecto a esta metodología que se llama ALMA, que seguramente usted leyó. Si no leyó el material, vamos a hacer una pequeña prueba en un par de minutitos más. No se preocupe porque no es una prueba tan difícil, sino que usted la va a responder y nos va a enviar por correo electrónico, ¿ya? Y va a tener tiempo para leer su material, porque lo importante es que usted aprenda de esto. Entonces, el recurso que tiene el cristiano es la escritura, que está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, ¿ya? El primer ministerio que nuestro Señor Jesucristo desarrolló fue de maestro, ¿ya? Y lo que enseñaba era útil, ¿ya? ¿Y para qué era útil? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito, y tenemos el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que vamos a realizar con los títeres tiene la inspiración a través de la escritura, y el propósito es preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, para toda buena obra en el reino. Es decir, compartir el evangelio en todo lugar, en sus casas, en su trabajo, en la escuela, donde sea. Es importante siempre que este recurso didáctico, que son los títeres, o cualquier otro recurso didáctico que vayamos a usar dentro de la educación cristiana, sea inspirado por Dios para poder transformar la vida de ellos. ¿Qué es esto? Y aquí dejamos abiertos los micrófonos para aquellos que puedan opinar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en sus pantallas? ¿Alguien se atreve? ¿Algún voluntario? ¿Que alguien abra un micrófono? Un blanco. Un blanco, bien. Dar en el blanco. Dar en el blanco. Ya, tenemos ahí un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, preparar, en este caso, una flecha para que acierte justamente en el blanco. Ya, obviamente, nuestro propósito tiene que ser específico, acertar en lo que nosotros queremos realizar. En este caso, es compartir la palabra de Dios. ¿Ya? Ese tiene que ser nuestro blanco, nuestro propósito. Aquí entramos en materia propiamente tal. Los títeres son un recurso de enseñanza, ¿ya? No es el fin. Los títeres simplemente son un recurso de enseñanza, uno más, ¿ya? Entonces, el objetivo general es reconocer la importancia del uso de herramientas didácticas creativas. Es decir, los títeres son parte de didáctica, de metodología, de alguna manera, de actividades que nos permiten instruir enseñanzas cristianas valóricas, ¿ya? En niños, jóvenes y adultos al servicio de Dios. Ese es nuestro objetivo, nuestro blanco. Y objetivo específico, y es lo que vamos a ver durante estas semanas, es fabricar, es manipular y crear historias valóricas, cristianas, a través de la metodología ALMA, ¿ya? Eso lo vimos en la clase pasada, lo que era ALMA, es un acróstico. Un acróstico, cada una de estas letras tiene un significado. Es más fácil cuando nosotros recordamos una palabra que ha sido compuesta a través de estas letras y nos permite recordar cuál es el concepto o el propósito, ¿ya? Entonces, los títeres son un recurso didáctico creativo, ¿ya? Y lo que vamos a aprender en esta semana va a ser a fabricarlo, a manipularlo y crear historias valóricas cristianas. Eso a través de la metodología ALMA. Es importante que cuando usted desarrolle sus propios títeres, las historias, ocupen esta metodología.
ya, y nosotros la hemos usado por mucho tiempo, 20 años, no es nuestra, la adoptamos de un libro que adquirimos en su tiempo de educación cristiana, y obviamente ha sido muy efectivo porque de alguna manera impacta la vida de las personas, sobre todo en el caso de niños y jóvenes. Acá tenemos la primera evaluación, ¿ya? No se preocupen, no tienen que anotarla porque más ratito, cuando terminemos el taller, les vamos a hacer llegar al grupo de WhatsApp donde usted está inscrito, y si no está inscrito le pide a la hermana Lisette que lo inscriba. Y estas 4 preguntas usted las va a escribir y nos va a responder y enviar por correo electrónico. Al pie de la diapositiva está el correo ahí, pepito y pepitaministry@gmail.com. Fácil para acordarse, ¿ya? Porque todas las actividades las van a enviar a ese correo, nosotros las vamos a evaluar y les vamos a poner una nota por cada actividad o trabajo que se vaya a realizar, ¿ya? Es decir, el módulo 1 ya tendría esta primera evaluación, y en este módulo 2 van a haber más de una evaluación, ¿ya? La idea es que con esta evaluación usted sepa cuánto ha ido adquiriendo de conocimiento, porque no solamente es conocimiento, sino también en lo práctico. Si estuviéramos, no sé, 4, 5, 6 días en su ciudad, a lo mejor podríamos hacerlo mucho más enriquecedor al estar compartiendo todos en el mismo lugar y haciendo la práctica sobre la misma. Pero, bueno, Dios nos está permitiendo extendernos a través de Internet, ¿ya? Así que estas 4 preguntas, ¿qué significa el acróstico ALMA? Nombre las partes de material consentido, nombre los niveles de aprendizaje y ¿para qué sirve el anzuelo? ¿Ya? Esa información está en el módulo número 1, que es el material que ya se les compartió, las diapositivas también, así que usted tiene que buscarlas ahí nomás y ya va a tener las respuestas. Así que esperamos que usted saque una nota muy alta en cada una de las actividades evaluativas que vamos a realizar. Se abre el telón, ¿ya? Bueno, los teatros de títeres tienen su telón, tienen su fondo, y eso vamos a hablarlo quizás en un par de módulos más, donde vamos a sugerir algunas características de cómo tiene que ser su teatro de títeres, ¿ya? Así que ahora simplemente vamos a abrir el telón y vamos a continuar con nuestro taller. Los agentes que influyen, digamos, que son influencia de los títeres, ¿ya? Los 3 agentes de influencia de los títeres. Aquí tenemos como un orientador de conducta, como resolver conflictos, como un mediador allí de conflictos, como un agente valórico. Es decir, nuestros personajes van a tener esta característica, que van a orientar, que van a resolver situaciones conflictivas que son habituales en la vida diaria, y como agente valórico. En nuestra experiencia, cuando hemos realizado los títeres con estas obras que son valóricas cristianas, los niños se sienten identificados con uno o con otro personaje, pero los adultos y los jóvenes que están mirando más atrás, ellos entienden con más, digamos, con más profundidad de qué se trata la historia. Por eso el personaje que usted va a crear, o el personaje en el cual van a ser de usted, va a tener ciertas características, lo que vamos a ver en un par de diapositivas más. Y ese personaje nadie se lo puede dar. Yo no le puedo decir, usted va a ser Juanito, o usted va a ser Rosita, ¿ya? Sino que esos personajes van a nacer de usted mismo, van a ser inspirados por Dios, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y van a dar a luz, y obviamente ese personaje, en algunos van a tener una característica más reflexiva, en otros van a ser características más lúdicas, quizás un poquito más pícaras, digamos, y entendiendo la palabra pícara como más, como actitudes más de niño o de niña, y que permitan de alguna manera generar estos personajes que van a orientar, van a resolver conflictos,
y van a ser agentes valóricos. Recordemos que los títeres el día de hoy, hay una gama de títeres o actividades de títeres que algunas son muy efectivas en el cuadro valórico y otras no lo son, ¿ya? Así que a lo mejor usted va a tener un campo muy bueno para poder desarrollar estas actividades, crear su personaje con este fin valórico, entregar principios cristianos, valores cristianos y dar esa posibilidad que la gente pueda ver estas obras que ustedes van a desarrollar o historias. Los títeres son un recurso de enseñanza, eso lo vimos al comienzo. Aquí tenemos el material de apoyo para que puedan entender un poquito más en lo teórico. Hay orientador de conducta, cómo resolver el conflicto, como agente valórico. Esto lo vamos a pasar rapidísimo porque ya hicimos referencia recién. Fíjese que los títeres, si bien no son una cosa moderna, tienen muchos años, de hecho cientos de años, y diferentes tipos de títeres. Lo que nosotros estamos desarrollando son del tipo mopeds, o que son los bocones que le llaman también. Hay una infinidad de títeres. Seguramente usted por internet ya empezó a buscar, encontró algunos videos que nosotros también vamos a compartir, que nos pareció interesante el manejo de la técnica, el manejo de los recursos, pero fíjese que también están preocupados de este tema los investigadores. Normalmente están investigando en educación y obviamente Navarro hace una investigación con respecto a los títeres. Y mira lo que dice. Por otra parte, Navarro, hizo 2008, se refiere al año en que él publicó esto, dice que afirma que los títeres son uno de los pocos recursos que estimulan al mismo tiempo las 3 canales de percepción. Es decir, lo que nosotros vamos a realizar, o lo que estamos realizando, logran estos canales, que son 3, auditivo, visual y kinestésico. Cuando tenemos al niño escuchando una historia, está viendo, pero no es partícipe, obviamente estamos desarrollando 2 canales. Pero si llevamos al niño o a un adulto o a un joven a desarrollar, a crear el material y a usarlo, obviamente lo que vamos a realizar va a ser completo, que permite el aprendizaje en el niño. Específicamente Navarro se está refiriendo al aprendizaje del niño. Y en algún momento sería bonito que aquellos hermanos que trabajan con niños, y a lo mejor hay niños que tienen algunas habilidades o pueden desarrollar estas habilidades, puedan ser parte también de títeres para niños siendo niños. Podría ser también una buena alternativa, serviría también como motivación para sus pares. Tipos de títeres. ¿Qué tipo de títeres vamos a ocupar? Aquí hay una infinidad, ¿ya? Estamos buscando simplemente algunas clases más importantes o las más vistas, las más desarrolladas. Bueno, aquí tenemos un tipo de títere tipo guante, ya se ve ahí el guante hacia abajo, por eso se llama guante, y que en este caso está bien desarrollado, bien hecho, bien manufacturado, ¿ya? Pero a veces podemos ocupar un títere que sea muy simple, pero quien le da vida al títere no es en sí el material, sino es quien está detrás manipulando el títere. Entonces, obviamente, si tenemos un hermano que quiere hacerlo bien, quiere mejorar técnicamente, está aprendiendo constantemente, está siendo inspirado por Dios, porque todo esto está basado en el material de donde nosotros estamos sacando las enseñanzas, que es la Biblia. Además de algunas situaciones que vemos a nuestro alrededor, pero la Biblia es quien nos instruye a cómo realizar las historias. Por eso es importante que, y lo vamos a retomar en otro módulo, cómo vamos a crear la historia, extrayéndola con la metodología a través de ALMA, que nos permite obtener esta información y poder entregar las enseñanzas de una forma correcta. Los tipos de títeres. Aquí solamente los voy a mencionar. Títeres de guante, recién veíamos uno. Títeres de dedo, esos títeres que el otro día mi esposa los mostró, que eran pequeñitos, que se colocan en los deditos, que obviamente tienen un alcance limitado con niños más pequeños y es muy cercano. Es decir, es increíble, el niño lo ve en su dedo, pero usted puede contar una historia y no es necesario un teatro de títeres completo.
pero el niño se engancha, o mejor dicho, presta atención al dedito donde está el títere, ¿ya? Títere de varilla, que generalmente son figuras hechas de cartón, tienen volumen, pero hay una varilla más gruesa al centro y la varilla a los costados que da movilidad a sus brazos, ¿ya? Y luego tenemos el títere Muppet, ¿ya? Estos son como las grandes, los que más se están usando, digamos. Y el Muppet, obviamente, el que nosotros conocemos, el mono, ese cabezoncitos grandes, que son bocones, que de alguna manera son más conocidos por televisión, por algunas series, y que han permitido también que los adultos los acepten mucho más rápido. Es decir, se sienten muy cercanos a los Muppets. Aquí hay una observación, ya que a nosotros en más de una oportunidad nos pasó, que nosotros salíamos con estos títeres grandes y los niños pequeños se asustan cuando los colocamos muy cerca del teatro. Y obviamente cuando sale el títere y llama la atención de alguna manera con una risa fuerte o con una palabra que es una muletilla que siempre tiene este personaje, a veces puede causar que el niño se asuste y se ponga a llorar. Entonces, ahí tenemos que ser muy cautelosos, siempre ver quién es nuestro público. Ya si tenemos niños más pequeños, asegurarnos que los papás o las mamás los tengan en brazos y quizás la parte posterior. Si vemos que sus padres se dan cuenta que el niño de alguna manera tiene conexión con el títere, a pesar de que son grandes, y no se asusta, obviamente va a tener un buen resultado. Aquí también usted puede buscar, en internet va a encontrar que hay títeres de siluetas, ¿ya? Que normalmente las profesoras de primaria o preescolar los usan mucho, que usted recorta una figurita y detrás le coloca un palito, ¿ya? Que permite mover con su mano, mover y contar una historia. El éxito de aquellos títeres, que también son títeres, es que la historia hace que el niño preste atención. Entonces, cuando escucha una historia, como Jesús contaba historias, ¿no? Y partía, por ejemplo, el sembrador salió a sembrar y todo el mundo se empezaba a acercar. ¿Por qué se acercaban? Abramos los micrófonos. ¿Por qué cree usted que cuando Jesús comenzaba una parábola, por ejemplo, en este caso, y el sembrador salió a sembrar, ¿por qué cree que le llamaba la atención? Pueden opinar. ¿Se identificaban? Bien. ¿Alguien más? Era algo que ellos conocían, que estaban en el medio. Correcto, ellos que conocían estaban en el medio. ¿Alguna otra opinión? Bueno, cuando Jesús ocupaba las parábolas, y siempre eran historias, usted puede buscarla, era algo que era muy conocido por todos. No todos eran sembradores, porque también tenemos hogares, pescadores de hombres, ¿ya? Fíjese que este vocabulario que ocupaba el Señor Jesucristo o estas historias era lo que llamaban la atención. Por eso la gente se acercaba, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una historia, en este caso que la vamos a extraer de la Escritura, usted puede ir desde Génesis en adelante y hay muchas historias bonitas para realizar en su iglesia o en un evangelismo en la calle o en una escuela, donde sea. Estas historias impactan la vida de los niños, sobre todo los niños son los que llegan, y detrás están los padres que están prestando atención. Entonces aquí tenemos algunos de los títeres que de alguna manera han tenido mayor desarrollo. Nosotros no estamos trabajando con títeres Muppets, es lo que vamos a ver, esperamos en un módulo más, o en 2 módulos más, la creación de los títeres. Acá tenemos el títere de guante, que seguramente usted puede encontrar en lugares establecidos, algunos son más caros,
Yo no sé si en sus países existen estas ferias itinerantes o ferias que le llaman de las pulgas, me parece que es un concepto conocido en Latinoamérica, pero si no conoce el concepto de ferias de las pulgas, es estas ferias donde se vende de todo, ¿ya? Desde ropa, comida, enseres, de todo. Y normalmente podemos encontrarlo. O también a veces cuando se compran estos fardos de juguetes americanos, están o se pueden fabricar. La idea es este tipo de guantes que son fáciles de realizar, no tienen mayor complejidad. Hay muchos modelos en internet que se pueden realizar. Y bueno, aquí está la creatividad también de cada uno. Títeres de dedo, que ya habíamos visto el módulo anterior, donde podemos contar una historia, dos personajes. Aquí tenemos unos animalitos, pero también pueden ser personas. Fácil de hacer. Bueno, yo no sé en sus países, aquí en Chile se llama goma eva, en otros países debe tener, lo pueden conocer con otros nombres, es una goma plástica, como una goma esponjosa que se pueden realizar estas figuritas. También son vendidas en locales establecidos, pero se pueden fabricar, ya no son de alto costo. Aquí tenemos los títeres de varilla, lo que yo les comentaba, si usted se fija, no son, son monitos no bien terminados, pero son monitos que causan un efecto. Quizás uno dice, no, es que debería ser más refinados. No, fíjese que a veces el mono solamente es el elemento que atrae la mirada, pero la historia es lo que provoca la atención, ¿ya? Y tenemos ahí en sus brazos las varillas para poderlo movilizar. Tiene una vara más gruesa al centro y que permite que los monitos, en este caso estas figuras, tengan volumen. Y finalmente tenemos los títeres de Muppets, aquí algunos conocidos ya por ustedes, que se venden, son de esponja, tienen tela, en el pelo ocupan, digamos, diferentes texturas, así que estos son en forma general los títeres que de alguna manera han tenido buenos resultados. Ok, veamos acá, elementos que dan vida a un títere, antes de entrar en materia. Bueno, ahí tenemos a un caballero, tiene su teatro de títere, que este es un teatro de títere para una sola persona, ¿ya? Usted puede encontrar teatros de títere de 3 metros, como este teatro que tiene quizás menos de 1 metro o 1 metro de ancho. Si usted se fija, está en un rincón, en una, 2 paredes allí o 2 puertas, y que permite a un titiretero estar detrás, ¿ya? Y aquí tenemos un títere de dedo, ¿ya? Quizás con guante, una mezcla, y esas cabecitas a veces se hacían o se hacen con unas pelotitas que también pueden dar resultados. Son muñecos que permiten también una interacción rápida con los niños. Se da cuenta que también está muy cercano a los niños pequeños y el monito, el muñeco, es más chiquito, ¿ya? Entonces eso permite que el niño se acerque a este teatro. Otra de las características que podemos ver en este teatro es que no tiene más adornos, lo justo y preciso, sus cortinas, y no tiene nada más, porque obviamente lo que se espera es que el niño preste atención a la historia, a los personajes que van a salir detrás de la cortina, ¿ya? Entonces, micrófono abierto nuevamente. ¿Qué cree usted que le da vida a un títere? Pueden opinar, no hay preguntas buenas ni malas. Las expresiones, los gestos que va a tomar, el movimiento que le van a dar el personaje principal, que es la persona en sí, ¿no? Correcto. La historia. La historia. Los movimientos del títere. Los movimientos del títere. La personalidad que le puede dar al títere. Ya, la personalidad. ¿Alguien más? La interacción con el público. La interacción con el público. Ok, veamos qué es lo que da vida a un títere. Lo que ustedes dijeron de alguna manera está dentro de todo lo que... La voz. Bien. Sería una de las características o un elemento. Veamos si nuestra hermana tenía razón.
Ahí están, los elementos básicos que dan vida a un títere es la voz y el movimiento. Eso da vida al títere. La historia es parte del desarrollo de la historia. ¿Ya? La historia obviamente es donde vamos a centrar los principios, los valores, o provocar cambios, o orientar hacia lo bueno, o orientar frente a una decisión. ¿Ya? Entonces son dos cosas básicas que dan vida a un títere. La voz, ¿ya? Con la que yo me expreso, con la que llego en este caso a los niños, al público, y el movimiento. Ya, dos cosas importantes. Aquí tenemos el uso de la voz. ¿Cuál es el propósito? Unir los movimientos voz y mano. El títere por sí mismo no tiene movimiento, entonces nuestra mano es la que va a generar ese movimiento, de entrada, de salida, de abrir y cerrar su boca. Pero si yo estoy hablando y el muñeco o el títere se queda con su boca cerrada, no va a ser creíble el desarrollo de ese personaje. O usted habla y el títere usted abre la boca del muñeco a destiempo o muy rápido y queda abierta con la boca, por ejemplo, van a aparecer de esas películas chinas que la traducción viene mucho después del audio. Y es importante sincronizar eso. La voz se tiene que sincronizar con cuando yo abro con la mano y cierro. Eso es como lo esencial. Si yo logro realizar esa actividad, primero tengo que tener mucho esfuerzo porque tengo que ordenar a mi cerebro que abra y cierre la mano cuando estoy hablando, y sobre todo cuando estoy con el muñeco, con el títere. Al comienzo nos cuesta porque no tenemos un títere siempre en nuestra mano para hablar, digamos. Ya lo hacemos en forma natural. Visión general del trabajo con títere. Coordinación voz-mano, matices de voz, ¿ya? Es decir, cómo yo voy matizando, cómo voy a hacer cambios cuando estoy realizando este ejercicio, esta historia. La forma de hablar, características propias del personaje. Por ahí un hermano hablaba, ¿no? De cómo habla, en este caso, el personaje. Y eso va a ser un tema que cada uno de ustedes va a tener que desarrollar en un futuro muy corto, de qué personaje usted va a dar vida. Y la creación de las voces. Hay algunos que tienen más facilidad de crear más voces y hay algunos que no tenemos tanta facilidad y a lo mejor nos vamos a tener que quedar con una o con dos voces. Pero lo importante de esto es que cuando yo realice esa voz sea representativa de ese personaje. Que no esté cambiando ese personaje de voz, sino que sea la misma, para que aquellos que lo están viendo por más de una vez lo asocien a esa voz, a ese personaje. La voz y el movimiento de la boca. Lo más importante acá, que yo subrayé ahí, juntan tanto los movimientos como la voz. Son dos cosas importantes. Ahí hay harto material para que usted pueda leer con respecto a esto. Simplemente yo quiero dejarle claro de que es importante esta sincronía entre la mano y la voz. Vamos a hacer un ejercicio y esperamos que en algún momento podamos crear las salas, ¿no? Estaba ahí nuestra hermana Lisette viendo la posibilidad de crear las salas, si no, vamos a dejarlo como una tarea. Pero es importante que podamos pensar desde ya que cuando usted se coloque su títere en su mano, tiene que hablar, abrir y cerrar la mano, porque esa va a ser su boca, y desde allí es un tema que tiene que ser habitual y acostumbrarse cada vez que vaya cuando tome un muñeco y realice un personaje. Matices de la voz. ¿Qué es lo que entendemos por matices de la voz? Aquí está el timbre, es la calidad de la voz, el sonido que escuchamos de ella,
y ahí es donde van los personajes que van a ir tomando una voz más segura, una voz firme, una voz más suave. El vocabulario, ¿ya? El tipo de palabra que escoge una persona, digamos, para poder desarrollar su personaje, ¿ya? Puede ser una muletilla, palabras que de alguna manera sean entendidas por todos. Por ejemplo, nosotros los chilenos tenemos muchas palabras que usted quizás no conoce y algunas le suena extraña, además que nosotros hablamos un poco más rápido, entonces siempre hay que mantener en nuestra mente, tengo que hablar más rápido, estas palabras no las puedo repetir tanto porque a lo mejor los hermanos no lo entienden, por ejemplo. La forma de hablar tiene que ser creíble. Ahí coloqué una palabra, espero que la hayan entendido, pero similitud, es decir, una palabra creíble de un títere al hablar. No tiene que ser un hablar mecanizado, tiene que ser lo más normal posible que pueda fluir sin mayores complicaciones. Tenemos además que acentuar abreviando más o menos la boca del títere con mayor o menor intensidad. Es decir, y eso solamente lo hace la práctica. ¿Ya? Cada vez que yo voy hablando, voy dividiendo las palabras en sílabas y eso para mí es la señal que mi mano tiene que abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y eso lo tengo que, al comienzo, estar diciéndome, tengo que abrir y cerrar la mano, abrir y cerrar la mano, pero ya luego en el tiempo se hace natural y al momento de colocar el títere en su mano, esto ya fluye sin mayores problemas. Los acentos también es importante, las palabras, las frases que corresponden al énfasis con que uno está hablando o instruyendo en la historia. Hacer voces. Esta diapositiva la vamos a avanzar rápido, porque es simplemente ahí algunas palabras que destaqué como una muletilla que tiene que tener el personaje, ayuda para definir un personaje, si es un personaje extranjero, quizá tomar un cierto acento de ese personaje extranjero. En fin, las voces también son importantes cuando tomamos un personaje. Si yo ocupo mi misma voz natural, con el personaje que he creado, los niños no lo van a entender, van a ver que es una persona que es un adulto que está hablando y no es un personaje, no van a entender bien la historia en el contexto. Aquí vamos al ejercicio práctico número 1, individual, online. No sé si la hermana... Ya, vamos a dividirlo, dice, solo en pantalla, dice. No puedo. Ah, ya, me están diciendo que no hay... Ya, no se pueden crear la sala. Ok, entonces este ejercicio práctico vamos a que usted lo vaya a realizar. Ahí le pusimos online, pero desgraciadamente no lo podemos hacer en este momento. Pero veamos el ejercicio y lo voy a explicar para que usted lo pueda hacer. Se graba y me lo puede enviar al correo que ya lo dimos antes. Entonces dice, un ejercicio individual, diga en voz alta la siguiente frase con entonación neutral, es decir, normal. Tengo ganas de hacer algo distinto, vamos a dar un paseo, ¿quién anda ahí? Eso es como neutral. Dicen que Perico siempre cumple lo que promete, un tipo me dijo que mañana será un día diferente. Esa sería una forma neutral, es decir, no hay énfasis. ¿Ya? No hay énfasis. Y abajo dice, ahora diga las mismas frases, pero con los siguientes estados de ánimo. Indiferente, relajado, disgustado, alegre y horrorizado. Ok, esto lo vamos a hacer práctico aquí por online. Y vamos a dejar el micrófono abierto. Entonces, usted puede tomar una de estas frases, vaya leyendo, tengo ganas de hacer algo distinto, esa es una forma neutral. Y el disgustado, por ejemplo, cambiando a un tono disgustado, tengo ganas de hacer algo distinto, ahí tenemos un disgusto.
¿Ya? Alguien que pueda decir, estoy horrorizado, tengo ganas de hacer algo distinto. Es decir, son énfasis, digamos, de formas distintas, valga la repetición, con este ejercicio. Ok, vamos a dar, no sé, algún minuto, algún voluntario que quiera leer algunas de estas frases. Usted después en su casa lo puede hacer con más tiempo, lea cada una de ellas en forma normal y luego cambie algunos de los énfasis que tenemos al pie de la diapositiva. ¿Algún bolsillo? La idea es que usted lo vaya familiarizándose con, digamos, con estos pequeños frases y luego usted va escogiendo una abajo, vaya tratando de matizar con indiferente, con relajado, con disgustado, con alegría, para que se noten los cambios. La idea es que cuando nosotros hagamos una historia, estemos realizando la historia y la historia demanda que el personaje esté disgustado, se tiene que notar que está disgustado para que la historia y el personaje sea creíble, ¿ya? Porque si lo vamos a decir todo muy plano, con lo que decía anteriormente, ¿no? Con esta entonación neutral, no va a tener un impacto en la historia. Nuestro público no se va a unir, a conectar con nosotros. Entonces es importante que los matices podamos aprenderlos e ir ejercitando. Esto es simplemente ejercitar, ¿ya? La misma frase la puedo repetir estando con una indiferencia, alegre, relajado, disgustado, horrorizado, y otras formas más, ¿ya? Entonces, este ejercicio, la idea es que usted se grabe con su celular, una grabación breve, usted escoja una frase para hacerla breve, y la manda al correo que es pepito y pepita ministry@gmail.com. Pero en todo caso, al final de la diapositiva está el correo y usted lo manda por allí. Y además que van a tener las diapositivas. Así que los manda, coloca su nombre, el país y manda ese audio y nosotros lo vamos a revisar. Vamos a dar ahí un retroalimentación de cómo... Tengo una pregunta. ¿Puedo coger una sola frase y hacerla con cada uno de los distintos estados de ánimo? Sí, puedes coger una frase y hacerlo con cada uno de los distintos estados de ánimo y obviamente tiene que decir, bueno, ahora lo voy a relajado, disgustado, diferente, para que nosotros podamos distinguir esa diferencia en el estado de ánimo del personaje. ¿Ya? Continuamos. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de lo que hemos estado viendo? Por mi parte no, todo lo entiendo hasta ahora. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartirnos? Yo tengo una pregunta. Yo sé que los títeres llegan a muchas personas, tanto niños hasta adultos, pero hay títeres también que para las personas que son mudas o así también sordas, mudas. Buena pregunta. Muy buena pregunta. No conozco de momento, hermano Romario, desarrollo con títeres para mudos. Yo creo que a primera la mano queda muy cubierta, entonces no tendríamos una posibilidad de que la persona pudiera entender, a no ser que tuviéramos un traductor que permitiera de alguna manera transmitir la historia. Pero eso es una innovación, ¿ya? Creo que podría ser una alternativa en algún momento si ustedes quieren llegar, o usted quiere llegar a un público, a personas mudas, vamos a necesitar un traductor. Obviamente ahí es una coordinación entre el que va a hacer el moped más la persona que va a traducir. Y ahí demanda más investigación de qué palabras pueden servirnos, porque ahí ya se va a reducir, ¿no? No es lo mismo hablar con las manos, el lenguaje de sordo-mudo, que contar toda una historia. O sea, hay que adecuar mucho. Pero de primera yo creo que sí. No conozco ninguna experiencia hasta el momento. Y no me atrevería a decirte que no se puede. O sea, creo que sí es factible, pero van a tener que usar un traductor, sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Irving levantó la mano, José. ¿Ya?
Dice... Irving, ¿tienes la palabra? Hola, sí, gracias. No, solo quería aportar que he estado en presentaciones donde ha habido una persona que maneja el lenguaje de señas y mientras se está dando la función, la persona ha estado interpretando pues en lenguaje de señas lo que está sucediendo. Ok, gracias, Evelyn, por su información. ¿Ya? Por lo menos nosotros no hemos visto acá en Chile, digamos, algunas presentaciones de esa forma, pero era lo que yo le estaba manifestando, que se requiere un traductor para poder presentar, digamos, esta historia. Y creo que es muy positivo y que también podemos llegar a aquellas personas que no pueden escuchar, ¿no? Que son los sordos. Ok, vamos con el movimiento de mano y el títere propiamente tal. Ahí tenemos una figura donde tenemos este títere que es un tipo moped y tenemos cómo está la mano al interior del moped, ¿ya? Que es como una pinza, ¿no? Que va abriendo y cerrando, Eso permite, y lo que tenemos que recordar, que yo tengo que coordinar cada sílaba con la mano en forma de pinza y abriendo y cerrando cada vez que yo esté emitiendo una palabra. Y obviamente cuando es una frase, obviamente tiene que tener también una velocidad adecuada para que sea creíble el personaje. El movimiento, ¿ya? Veíamos al comenzar de que hace que el personaje nazca de un títere es la voz y el movimiento, ¿ya? Y los movimientos tienen que ver de cómo se mueve el personaje, cómo él se pasea dentro del teatro, cómo es su entrada y cómo es su salida. Los movimientos también van a determinar la personalidad del personaje. Si es un personaje introvertido, si es un personaje que es valiente, un personaje que de alguna manera quiere mostrarse más, ¿ya? Los movimientos aquí, si bien es cierto, hay movimientos básicos como de entrada y salida del personaje, el movimiento de abrir y cerrar nuestra boca del títere con nuestra mano en forma de pinza, que son los movimientos más básicos, pero también debemos expresar pena digamos, con el títere, alegría, expresar desconfianza o expresar también asombro, ¿ya? Como no se puede el títere hacerlo por sí mismo, nosotros tenemos que usar de alguna manera el recurso del títere con movimientos para provocar eso. Cuando logramos eso, la historia va a tener una coherencia, la historia va a fluir sin mayores complicaciones. Al comienzo, estimados hermanos, obviamente siempre está el nerviosismo y obviamente vamos a cometer errores, pero en la medida que más practiquemos, vamos a perder el miedo y los errores luego pueden ser asumidos rápidamente y corregidos, y también nuestra audiencia no considera los errores, ¿ya? Porque es una historia, y es una historia donde hay una conexión. Actitud de un personaje. Bueno, aquí tenemos algunas actitudes, este material va a quedar para que usted lo pueda ver, que son personajes que tienen una actitud negativa, por ejemplo, ya deprimido, personaje que tiene cierto rechazo, por ejemplo, por el público, aparece el personaje y el público lo comienza a gritar, que se vaya. Son personajes que de alguna manera provocan que aquellos que están frente a nosotros se conecten con la historia. Y personajes, por ejemplo, un destructor que amenaza, un luchador, como vemos acá. Son personajes negativos, pero que de alguna manera van a aparecer dentro de nuestra historia. Nosotros tuvimos un personaje, que no lo hacíamos nosotros, lo hacía otro hermano, que nuestros niños se conectaron mucho con ese personaje. El nombre del personaje era Elbur Lesko, de Elbur, y Lesko era de crear burlas,
¿ya? Entonces, obviamente este personaje tenía esta actitud que se burlaba de todo y los niños obviamente esto lo entendían como humor, ¿ya? Como muy simpático. Pero luego tuvimos que sacar a ese personaje porque los niños se identificaban mucho con él. Y eso obviamente era un personaje negativo que al comienzo funcionó muy bien, pero luego empezó a provocar cambios en la actitud de nuestros niños, así que tuvimos que sacar ese personaje. Entonces, cuando creamos un personaje, tenemos que tener claro que si es un personaje negativo, porque es parte de la historia, tiene que ser usado en forma muy balanceada, ¿ya? Con mucho cuidado, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, un personaje que siempre aparece en historia es cuando confrontamos el bien con el mal. Entonces, un personaje que puede representar a Cristo, obviamente tenemos un personaje que va a representar lo contrario a Cristo. Y ese personaje, cuando aparezca, va a crear una situación y aquellos que están tienen que reconocer que es el personaje que no es el bueno, que es el malo, pero tampoco puede tener una actitud tan preponderante, digamos, como muy principal, porque esto puede provocar algo contrario. Aparece, es breve su aparición y luego tiene que salir lo más pronto posible, digamos. Aparece obviamente para personificar el momento y luego tiene que tener salida y obviamente la historia tiene que continuar con los personajes que, como veíamos al comienzo, son personajes que van a dar un cuadro valórico. Puede ser que también tengamos un personaje que puede ser un niño que se siente solo, solitario, y eso obviamente trae depresión. Nuestros niños, los que están escuchando, hay niños que están pasando por esa situación y ese niño se va a identificar. Pero luego ese personaje dentro de la historia tiene que sufrir un cambio porque hay otro personaje que le está ayudando a salir de esa depresión o de ese rechazo o de esa actitud, digamos, matonesca que pueda tener este personaje. Entonces es importante la actitud del personaje. Cuando vaya a crear un personaje, si bien es cierto, va a nacer de usted un personaje, tiene que tener ciertas actitudes, ojalá muy bien delineadas, ya bien detallado. Este personaje es un niño risueño, muy optimista y siempre mira la vida muy positivamente porque confía en Jesús. Esa es como la actitud que tiene este personaje y siempre tiene que moverse de esa forma. Va a tener momentos tristes, pero rápidamente se levanta el personaje. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a las actitudes del personaje? Estamos viendo primero el personaje con una actitud negativa. ¿A alguien se le ocurre algún personaje con una actitud negativa que no aparezca dentro de lo que está aquí? ¿No? Ya, vamos a la próxima. Personaje con una actitud positiva. Ahí tenemos personajes optimistas, personajes ambiciosos. ¿Ya? Esto se puede interpretar como también positivo y negativo. ¿Ya? Ahora, si lo tratamos como ambicioso porque él quiere no en lo negativo, sino que siempre aspira más, ya siempre mira que puede superarse, ya con respecto a eso. Pero este personaje acá dice, tiende hacia el objeto que desea, ¿ya? Si bien es cierto, no es negativo, siempre tenemos personas a nuestro alrededor que siempre quieren obtener cosas, ¿ya? Son de buena actitud, pero siempre quieren obtener cosas, ¿ya? Aquí tenemos un tipo de personaje. Personaje protector, ¿ya? Que también es positivo, que siempre está cuidando a otro, puede ser un abuelito que sea un personaje, una mamá, una hermana mayor, un primo, que de alguna manera influya en el personaje que pueda estar pasando alguna situación no muy agradable. Recordemos que cuando aplicamos la metodología ALMA, el anzuelo tenía que ver con ciertas cosas que ocurren a nuestro alrededor, que enlacen con lo que tienen habitualmente, ya en su casa, en la escuela, con sus amigos.
¿ya? Entonces, aquí es donde ese personaje toma esas actitudes y pueda desarrollarse, digamos, es creíble por aquellos que están escuchando la historia y viéndola. En el rol, ¿ya? Esta es una práctica con una pareja. Bueno, esto no se va a poder hacer, pensábamos hacerlo vía online, o sea, dentro de la sala, así que no lo vamos a realizar. La idea es que usted esto lo haga en su casa, ¿ya? Lo practique y dice, escoja un personaje con actitud positiva o negativa. Situación, ¿ya? Ambos deben viajar. Aquí es necesario que usted adopte una, por ejemplo, el positivo. Y va a tener un compañero de viaje, o mejor dicho, un compañero que no quiere viajar, que es el negativo, que no quiere subirse al ómnibus, puse bus o autobús, dependiendo de lo que usted pueda entender más claro. Por 18 horas va a tener que viajar, atravesando parajes o lugares hermosos y riesgosos. ¿Ya? Entonces el negativo, si usted toma el personaje negativo, su personaje tiene que decir, no, yo no quiero viajar en bus, es muy lejos, es riesgoso, es decir, una actitud negativa. Si usted va a tomar la actitud positiva, porque acá, como no vamos a poder trabajar con pareja, la idea es que usted lo pueda hacer en su casa y vaya a practicar con esto. Igual, se graba y lo manda por correo, abajo está el correo. Situación, ahí tenemos la situación, es un viaje en un bus con su compañero, y ese compañero va a ser negativo o va a ser positivo. Usted toma el personaje que estime conveniente. Cada personaje debe cumplir su rol, ¿ya? Y aquí una conversación que va a ser un monólogo entre usted va a estar solito, se va a grabar y va a imaginar que el otro está respondiendo en forma negativa o en forma positiva, ¿ya? Bueno, acá habíamos puesto tiempo 5 minutos, pero no vamos a poder realizar el trabajo en grupo, pero usted se toma su tiempo, cuando ya esté más cómodo y se sienta seguro, usted se graba, ¿ya? Use voz normal y con un desarrollo simple en la historia, no se complique, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer la actitud positiva. Mañana estoy viajando a Camiri y voy a pasarlo muy bien. Y no, ¿cómo piensas tú que va a ser mal, que se nos va a pinchar un neumático en el camino? ¿Cómo se te ocurre? Si el Señor nos va a cuidar. No, no es así. Ya, ahí estoy hablando solo, pero estoy interpretando una historia y obviamente usted se da cuenta que al otro lado está la persona negativa. Ahora, si usted lo hace en forma negativa, obviamente recibe lo positivo de la otra persona. Debe grabarse y posteriormente enviar su audio escribiendo su nombre y países donde corresponda y al correo ahí lo manda. Un audio cortito, no sea muy largo porque a veces no va a pasar por vía internet, ¿no? Por el peso, así que con su celular se lo manda a su correo y del correo suyo nos lo pueda mandar a nosotros. ¿Hay duda con respecto a la práctica en este de rol? Consulta. Micrófono abierto para aquellos que tengan alguna duda con respecto a la práctica de rol. ¿Lo vamos a hacer así con la voz natural que tenemos o vamos a hacer con 2 voces diferentes? Puede ser con 2 voces, si usted se atreve a hacerla con 2 voces diferentes, me parece perfecto, porque ahí vamos a tener una historia como más completa. Si usted toma un rol, por ejemplo, algún otro compañero va a tomar un solo rol, nosotros vamos a tratar de entender cuál es la respuesta o la actitud de la otra persona. Obviamente, cuando usted esté creando esta historia pequeña, tienen que darle los énfasis que corresponden, la entonación, si es una pregunta, que se entienda por pregunta, ¿ya? Y si es un énfasis de mucha alegría, también se tiene que notar. ¿Alguien más con el ejercicio? Gracias. Adelante. ¿O quedó claro? ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, yo. Es un audio, ¿verdad? No es un video. No, es un audio, simplemente un audio. ¿Ya? Okay, luego
en un ejercicio un poquito más adelante va a haber un video, pero no se preocupe, tampoco tiene que mostrar tanto su cara, lo que nos interesa es parte de su brazo y su muñeca, así que... Pero creo que se entendió el rol que tienen que hacer, o sea, son dos personajes donde o es positivo o es negativo, son actitudes, la situación que tienen que viajar largamente, 18 horas, y uno está feliz de viajar, y va a haber parajes muy lindos y es riesgoso, y el otro es negativo, ¿ya? Si se atreve a hacer los dos personajes, fantástico. Si quiere hacer uno solo, también, porque vamos a entender la historia, ¿ya? Ok, continuemos para no quedarnos tanto aquí. Ejercicio práctico número 2. Bueno, el otro era con grupo y este era el ejercicio grave con su celular. ¿Ya? Aquí tenemos una... donde hay dos personajes, se enfrentan a este obstáculo, ¿ya? Y se presenta un peligro, uno no quiere enfrentarlo y el otro quiere escapar. Tiene que ponerse de acuerdo, ¿ya? Esto también es un pequeño ejercicio, ¿ya? Que también se tiene que grabar. Van a practicar bastante estos roles, ¿ya? Ahí está el ejercicio, lo tiene que leer y puede tomar cualquiera de estas frases, ¿ya? Pero fíjese abajo, ahí tiene con respecto a la actitud, ¿ya? Que sea simpático o veloz, es decir, tengo que crear un personaje. Puede ser nervioso, lento y saltarín, es decir, que saltarín se refiere a que salta de una palabra, salta a otra y se devuelve, ya que no tiene constancia de lo que está diciendo, un juguetón, un dormilón y alegre, por ejemplo, ya, esto también es un ejercicio práctico que se tiene que grabar. Hermano, no se asuste porque hay varias actividades que van a tener que grabarse de audio o a veces mostrar videos, pero digamos del personaje, pero no de su cara, así que no se preocupe en ese sentido. Y van a tener tiempo para hacerlo, tampoco es que ya me lo entreguen mañana, o sea, lo pueden hacer durante la semana, tranquilo, y si se pueden demorar un poco más porque tuvieron actividades, no se preocupe, pero eso nos interesa que usted pueda hacer este ejercicio, vaya rompiendo también el miedo a la creación de personajes, a las voces, a los matices, a las entonaciones, ¿ya? Ahí está el ejercicio, exactamente muy parecido al otro, lamentablemente como no pudimos hacer el grupo, esa era como la práctica en privado y luego usted iba a hacer esto, pero vamos a transformarlos todos digamos, en estas actividades prácticas. Bueno, si hubiéramos hecho un taller, digamos, presencial, hubiéramos hecho algo mucho más práctico y separado por grupos y hubiera sido más didáctico, pero bueno, tenemos esto y también es una muy buena posibilidad. Ok, continuemos. Ejercicio de calentamiento. Esto simplemente se lo estoy mostrando porque es material digamos, que usted lo tiene que leer, los tiene que mirar y los pueda considerar. Posición de brazo y calentamiento, ¿ya? Es decir, antes de la actividad, aquí hay ejercicio de calentamiento de cuello, ya para presentarse, digamos, antes de realizar una presentación, ahí está todo el tema técnico, ya para soltarse, mover los brazos de arriba hacia abajo. Esto es netamente, esto me lo voy a saltar, el calentamiento de muñeca, porque recordemos que van a pasar tiempo con su brazo levantado, su muñeca doblada, y eso obviamente, si son historias muy largas, obviamente nos va a cansar y también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. En relación a eso, las historias de títere no tienen que ser muy extensas, ¿ya? Un niño de 6 años va a prestar atención entre 6 y 7 minutos, no más de eso, ¿ya? Y si queremos llegar a un público de promedio 12, 13 años, más o menos unos 10 minutos. Un adulto a lo mejor nos puede entender una historia de 15 minutos, pero lo ideal son historias breves, entre 5 y 7 minutos. Obviamente porque también usted va a estar detrás del títere en este teatro y obviamente las posiciones a veces que estamos detrás de la cortina no son muy cómodas. Entonces siempre hay un equipo que tiene que apoyar este trabajo y ojalá que las actividades detrás del teatro sean
muy cómoda y que haya más personas que lo esté apoyando a usted, que entregándole los muñecos, que haya un asiento que le permita tener el brazo extendido. Ya vamos a mostrar más adelante el teatro de títere, cómo es por detrás, un teatro, cómo se vería por detrás y cómo estaríamos nosotros haciendo, digamos, una obra. Así que esto lo voy a pasar rápido, porque eso lo van a ver ustedes. Técnica de movimiento de mano-voz, ¿ya? Lo que les había manifestado anteriormente es sincronizar la mano con la voz, ¿ya? Ahí tenemos este chico que está con un moped, ahí está con el brazo extendido y su muñeca está en 90 grados, ¿ya? Abriendo y cerrando su boca. Otra cosa importante cuando hablamos con nuestra mano es dividir las palabras en sílabas. Y eso va a tomar un tiempo cuando usted practique, y le recomiendo que haga esta práctica frente a un espejo, donde usted comience a hablar con su manito limpia, es decir, sin guante. Si quiere usar un guante como para ir preparándose para usar un títere, puede ser. Y si lo quiere hacer sin el guante, con su manito, pueda mirar al espejo y ir hablando, y su mano inmediatamente abriendo y cerrando, sílaba a sílaba, y luego que sea fluido como un hablar con su mano. Acentuar los movimientos de acuerdo con la entonación. Si está gritando, ya vamos a mostrar un poquito con el ejercicio que les voy a mostrar con la cámara, y en un tono moderado. ¿Por qué? Porque también tenemos que cuidar nuestra voz. En uno de los talleres vamos a tener una fonoaudióloga que les va a dar tips con respecto al uso de la voz, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer previo para calentar nuestra garganta? Cómo tenemos que también en nuestra garganta mantenerla lubricada, que tiene que tener agua, porque cuando uno habla parlamentos de 5, 6 o 7 minutos, es increíble cómo uno va, su garganta se va cerrando, ¿ya? Entonces, por eso los parlamentos no pueden ser muy extensos las historias. Vamos a ver también en otro módulo que aquellos que piensan que es mejor aprenderse textos de memoria pueden hacerlo con obras de teatro. De hecho, en el material que se envió vienen obras de títere con el parlamento, pero a veces aprenderse los parlamentos no es tan fácil, porque nos demora mucho tiempo. Entonces vamos a hacer, cuando aprendamos a crear las historias, ahí vamos a enseñar cómo nosotros, por lo menos, lo realizamos y nos ha dado un buen resultado. No significa que estamos improvisando siempre, sino que tenemos, a través de Alma, tenemos la cadena cómo vamos a realizar la historia. Entonces, cada historia que podemos contarla una vez, vamos a otro lado, esa historia no es idéntica, no es un clon, pero tiene el mismo ingrediente. Porque usted, por ejemplo, cuando desarrolla, no sé, cocina algo, a veces le echan más condimento, a veces menos condimento, más sal, menos sal, y no es la misma comida, no es una comida del McDonald's, que son todas iguales, porque tienen ciertos protocolos que se prepara todo igual. Por eso los hermanos americanos, cuando van a otro país y no quieren comer nada propio de ese país, van al McDonald's, porque la comida del McDonald's acá y en Estados Unidos, en cualquier lado, es exactamente igual. Ejercicio práctico, 3. Ya tenemos 3 ejercicios prácticos, me parece que hay un cuarto por ahí. Esto es individual también. Objetivo: sincronizar mano-voz, ¿ya? Uso su voz habitual. Aquí todavía no estamos creando voces, ¿ya? Pero eso no quiere decir que usted vaya buscando su voz interior, ¿ah? Y esto que no suene como esotérico, sino buscando su voz interior del personaje, ir probando, ¿ya? Pero lo ideal en este ejercicio es que sea su voz habitual. Ponga su brazo de mayor habilidad, izquierdo o derecho, frente a usted, eso lo vamos a mostrar ahora, con la muñeca y la palma doblada en 90 grados hacia usted. Y diga: mi nombre es, considerando, obviamente, cada sílaba, abriendo y cerrando su mano. Es para que usted vaya conectando su mano con su hablar.
Sincronice cada palabra de su nombre con movimientos de sus manos, abriendo y cerrando. Procure que cada sílaba calce con los movimientos de su mano. Repita hasta que logre una sincronización aceptable. Es decir, puede estar un día, 2 días, 3 días, pero cuando dice, sí, ya estoy logrando esto, se graba. ¿Ya? Me devuelvo mejor. ¿Ya? Se tiene que grabar. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir para mostrarlo aquí. Luego continuamos nuevamente. ¿Ya? Entonces el ejercicio que usted va a realizar es, aquí tenemos la mano extendida, en este caso yo uso mi mano derecha, porque tengo más habilidad con mi mano derecha, si usted cree, usted izquierda con su izquierda, ¿ya? Y la manito la va a apuntar hacia usted y va a comenzar a abrir y cerrar su mano en conexión con su boca, cuidando que cada sílaba sea acorde con su boca y la mano. ¿Ya? Y si se ríe, ahí se está riendo, ¿ya? Es decir, la mano tiene que comenzar a hablar junto con su boca. Está usted haciendo este ejercicio, ¿ya? Entonces, este ejercicio usted lo hace frente, digamos, cuando esté solito, comience a practicar y diga su nombre. En el caso mío sería, yo soy José Osvaldo Miranda Álvarez, ¿ya? Hasta que se sienta cómodo y se sienta seguro, ¿ya? Eso le va a permitir este ejercicio, el poder sincronizar, y volvemos a la presentación, sincronizar, por acá tenía el ejercicio, mejor más abajo, sincronizar su mano con su boca, con lo que está diciendo. Vamos a compartir nuevamente. ¿Ya? Es decir, ahí tenemos cómo es esta posición con brazo extendido y su muñeca doblada a 90 grados. ¿Ya? De esa forma. ¿Qué es lo que va a realizar? Va a grabarse. No, este ejercicio más que nada, la idea es que usted se sienta cómodo, se grabe y me lo pueda enviar. Sumamente cortísimo, ¿ya? Si alguien tiene algún problema, en el correo me coloca, profesor, tuve problemas, no pude generar, pero hice el ejercicio, perfecto. Me interesa que de alguna manera usted practique en este, bueno, no tenemos el personaje todavía, pero la idea es que pueda practicar esta sincronización. Bueno, aquí tenemos una nota, aquí tenemos un personaje. El títere reflejará en su cuerpo la dinámica del movimiento, de su mano y del relato de la historia. Es decir, es importante que esté pensando en la historia que estoy relatando y mi personaje tiene con su movimiento, digamos, en el cuerpo, muestra esa dinámica, ¿ya? De la historia, que es lo que está sucediendo. Hablando, el personaje se está moviendo, el personaje está triste, es decir, tiene que mostrar con su cabeza, con su cuerpo, y entre comillas, con sus piernas que no se ven, porque cuando tenemos un personaje que va caminando, por ejemplo, de un lado al otro lado del teatro, los niños o el público va a mirar que este personaje está caminando, no se desplaza, no sé, algunos piensan que se desplaza como volando, ¿ya? Fíjese que para nosotros ha sido a veces muy divertido que nosotros estamos detrás en el teatro, hacemos la presentación con los títeres, e inmediatamente sacamos los personajes y los guardamos en una bolsa, porque los niños se van detrás del teatro a buscar al personaje, ¿ya?
Y hay niños que nos han preguntado qué hacemos nosotros detrás del teatro. Nosotros ayudamos a los hermanos Pepito y Pepita a que se mantengan arriba, porque son chiquititos y y ellos ahí se quedan tristes. No es mentir, ¿ya? La idea es que el niño no pierda, digamos, se rompa esa conexión con este personaje. Es la fantasía que se da en esto, ¿ya? Obviamente, a veces, bueno, los niños más grandes, obviamente entienden de que uno es el personaje, pero a pesar de que ellos lo entienden, cuando sale el personaje, ellos conectan inmediatamente, sabe que hay una persona detrás, no se conecta con la persona, sino se conectan con el personaje. Tarea de ejercicio práctico número 4. Hoy día estamos demandando harto trabajo práctico porque es la única manera de que usted pueda aprender el uso individual. Objetivo, sincronizar dos manos, ya es lo que veíamos recién, frente a un espejo, es lo mismo que estaba haciendo, digamos, este ejercicio que se está con su manito hacia usted, lo va a hacer a un espejo, ¿ya? Tiene su espejo al frente y igual, hasta que se sienta cómodo, seguro, solicite a alguien que le grabe, digamos, desde atrás hacia el espejo, ¿ya? Simple, no es muy complejo. También un video muy corto, 30 segundos, 40 segundos, son fáciles de poder transmitir, digamos, vía internet, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a los trabajos prácticos hasta ahora? Queda abierto el micrófono. No se asuste por tanto trabajo, ¿ya? La idea es ejercitar. Consulta, todo esto, ¿cuál sería la fecha de entrega para estos trabajos prácticos? ¿La semana? Sí, toda la semana, no es problema. Ya, inclusive hasta el mismo próximo viernes, si usted me dice, ¿sabe qué, profesor? Yo se lo entrego el domingo de la próxima semana, cero problema. Porque usted me lo va a mandar por correo, así que puede llegar el viernes, el sábado, el domingo. La idea es que no se le junte con otros trabajos prácticos. Obviamente vamos a tratar de que los próximos trabajos prácticos sean menos que el día de ahora, porque la idea es avanzar y que usted ya comience a sentirse un titiritero. ¿Dudas? ¿Alguien más con dudas? Van a tener toda una semana para trabajarlo. En caso de que tenga alguna duda, nos escribe al correo y nosotros respondemos por ahí. Una pregunta, ¿todos los prácticos tienen máximo 30 segundos? Entre 30 y 45 segundos está bien, ¿ya? Porque en realidad cuando sobrepasa el minuto, las transmisiones a veces de los audios o videos no resultan muy bien, a veces no logran pasar. ¿Ya? Por ejemplo, yo las clases que estoy haciendo online para mis estudiantes, yo no puedo pasarme de una clase de 12 minutos de grabación para que yo se lo pueda mandar al WhatsApp, porque hay alumnos que no tienen conexión a internet, pero sí tienen WhatsApp. Entonces, el tiempo de video a veces es mucho más complicado mandarlo por correo. Entonces, pero si son de 30 segundos, 45 segundos, es muy rápido, así que no hay problema. Si es de un minuto, perfecto, también. No creo que vaya a tener problema. José, dime. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿la tarea la mandará por escrito los detalles de cada ejercicio? Sí, porque al terminar el taller voy a enviar al grupo estas diapositivas, así que ahí están las tareas. Está todo ahí, está el material de estudio y también están las tareas, así que van a tener al detalle lo que tienen que hacer. Y cualquier duda, al correo. Al correo o si no en el grupo WhatsApp, lo hacemos más rápido también por WhatsApp y respondemos a todos. ¿Alguien más? Ya, vamos a continuar para que no... Bueno, llegamos al final, tenemos un ticket de salida. El ticket de salida es para ver qué es lo que aprendieron en este módulo. ¿Qué aprendimos en este módulo? Una pregunta. ¿Qué da vida a un títere? Otra pregunta. ¿Y qué es lo más importante en la técnica mano-voz? Micrófonos abiertos. Vamos con la primera pregunta
pregunta, alguien se desafía a responderla, luego vamos a revisar si estamos en lo correcto o no. ¿Qué aprendimos en este módulo? Primero, que el material de títere es un recurso que nos ayuda a alcanzar el propósito que nosotros nos proponemos. En sí, como cristianos, compartir el evangelio, dar al blanco o llegar a nuestro objetivo final. Luego, queda vida a un títere sería la voz y el movimiento. ¿Ya? Y la tercera, ¿qué es lo más importante en la técnica mano-voz? En la sincronización y las palabras que se dividen, o sea, las palabras se dividen por sílabas. Ok. Sincronización sería. Ok. ¿Alguien más está de acuerdo con lo que está respondiendo el hermano? ¿Alguien más quiere aportar? Ya, veamos. El hermano respondió. ¿Alguien más quiere responder? Están ahí como un poco tímidos, ¿ah? Ya, veamos si el hermano estaba en lo correcto. Ahí tenemos la respuesta. ¿Qué aprendimos en este módulo? Los títeres son un recurso de enseñanza. Perfecto. Ya el hermano ahí estaba tomando apuntes. Siempre es bueno tomar apuntes porque de alguna manera es lo que usted entendió. Se amarra de alguna manera los aprendizajes. ¿Qué da vida a un títere? Ahí tenemos la voz y el movimiento. ¿Qué es lo más importante en la técnica mano-voz? Sincronizar la mano con la voz. Y el hermano agregó también las palabras, el uso de las sílabas. ¿Ya? Sincronizar en forma general sería, digamos, la respuesta para esto. Gracias por su atención. Ahí tenemos los correos, ya, digamos, contacto de mi esposa, el mío, a ese correo.